Vamos a aprender un poquito el tema de los aspectos, cómo darle importancia a los aspectos o a qué aspectos darle una mayor importancia. Muchas personas observan una carta natal, se pierden porque hay muchos aspectos, hay muchos planetas implicados y no saben de qué forma dar prioridad. Porque básicamente cuando te enfrentas a una persona, tenés que decirle cómo es y no podés decirle todo lo del manual, sino que hay que ser selectivos. ¿Cómo lograr esa síntesis, ser selectivo? Por empezar, la prioridad de las casas astrológicas, la prioridad de los planetas y también la prioridad de los aspectos es la forma para determinar. La casa 1, que tiene que ver con la personalidad, es la más importante. Obviamente que si hablamos del amor, observamos la casa 5, si hablamos de la profesión, hablamos del medio cielo, etcétera. Pero si hablamos de la persona, nos tenemos que focalizar en el ascendente. Entonces, cualquier planeta en el ascendente va a ganar mucha fuerza. Yo he visto casos de personas, por ejemplo, Piscis, ascendente Cáncer, o Cáncer, ascendente Cáncer, etcétera, y que tienen, por ejemplo, Marte en la casa 1, o conjunto a la casa 1, y ese Marte se vuelve tan poderoso que prácticamente parece un ariano. Obviamente también tenemos que observar los aspectos de ese Marte. Pero el planeta en la casa 1 gana mucha fuerza siempre. Es una regla que podemos observar y que nos va a servir. Entonces, si encontramos una persona que es Aries, que es una energía de fuego, con un ascendente Sagitario, que es energía de fuego, pero con un Venus en la casa 1, suaviza esa personalidad de fuego, le da una mayor sensualidad, lo conecta con un refinamiento, las características de Venus. Entonces, un indicador para observar es ese ascendente. Si encontramos planetas, en el caso que no sean planetas, es el propio ascendente. Si una persona es ascendente Capricornio, tomamos esas características de ese ascendente Capricornio. Después hay muchas personas que dicen yo no me siento tan identificado con el ascendente. Hay que ver en ese caso si es que no nació a otra hora. A veces una variación de 10 minutos te cambia el ascendente y te cambia la carta natal. Entonces, si una persona no se siente en absoluto identificada, seguramente nació a otra hora. Y obviamente hay que modificar y eso tiene que ver con una rectificación de la carta natal que la podemos observar. Después, los aspectos importantes son los del Sol y el más importante es la conjunción. Entonces, observamos que el ascendente es la casa más importante de las casas astrológicas. Cualquier planeta en el ascendente va a ganar mucha fuerza. Cualquier aspecto a ese planeta en el ascendente también es poderoso. Y después los aspectos del Sol, que tienen que ver con la personalidad, que es la esencia del sujeto. Somos el signo solar, entonces un geminiano es Géminis porque nació el 1 de junio, por decir una fecha, o un libriano porque nació el 1 de octubre, etcétera. El Sol en el signo. Y de los aspectos, la conjunción, como la más poderosa. Entonces, si encontramos al Sol conjunto, que es pegadito, en un orbe menor a los 5 grados, y por ejemplo está Plutón, le va a dar esa connotación escorpiana. Entonces, de golpe conoces a una persona libriana, tiene el Sol en Libra, pero tiene Plutón conjunto al Sol, y ese aspecto va a ser muy poderoso en la persona. El Sol, al igual que el ascendente, van a ganar mucha fuerza y la conjunción también va a ser muy importante para el Sol como un planeta en el ascendente o en la casa 1. Y después obviamente vemos la luna que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con los deseos, con las emociones, Mercurio con la mente, Venus con el amor, Marte con la energía, etcétera. Estamos hablando cuando conocemos un poco de astrología, de qué forma nos manejamos. Pero ¿qué es lo primero que uno observa cuando ve una carta natal? Observa el signo solar, el ascendente, si hay un planeta sobre el ascendente, si hay una conjunción al Sol. Después tal vez no hay una conjunción al Sol, pero hay un solo aspecto al Sol y también va a ganar mucha fuerza. Imaginémonos que la persona no tiene ningún aspecto, ese Sol, el ascendente, imaginémonos que no tiene tampoco ningún planeta y aparece una cuadratura de Urano al Sol. Entonces la persona va a ser rebelde, cuestionadora, buscando esa libertad,
muchas veces de una manera confrontativa, ya que Urano siempre tiene que ver con ese deseo de librarse de las ataduras y que no está atenuado ese Sol por ningún tipo de aspecto, si el único aspecto es el Sol a Urano. De todas formas, siempre los planetas tienen un aspecto, independientemente que no tengan ninguno, cosa que suena medio contradictorio. ¿Cuál es el aspecto que tienen todos los planetas? Tienen el aspecto con el signo en el cual se encuentran. Un Sol libriano va a tener las características de una cierta tonalidad venusina, que es Libra el signo que lo rige. Un Sol escorpiano tiene una connotación plutoniana. Un Sol capricorniano tiene una connotación saturnina, etcétera. Entonces no es lo mismo si encontramos un Sol escorpiano con una tensión de Plutón, que es la propia energía escorpiana, que tenga una tensión de otro planeta. Que si bien va a ganar fuerza un Sol escorpiano, recibiendo una cuadratura de Urano, va a tener esos conflictos uranianos, ese Sol, que uno puede observar en el manual. Entonces uno lee en el manual Sol formando un aspecto tenso con Urano y aparece una lista de características de lo que tiene que ver con la cuadratura o el aspecto de oposición, que son las tensiones del Sol a Urano. Pero si sabemos que es un Sol escorpiano, independientemente que tenga o no un aspecto con Plutón, también siempre va a ser escorpiano. Entonces, ¿cómo vive Escorpio la tensión de Urano? Porque Escorpio tiene ciertas características diferentes a Géminis o diferente a Libra o diferente a Cáncer, por decir algunos signos. Entonces, de esa forma es como vamos llegando a la síntesis. La síntesis es ser consciente de las energías de cada signo, saber las características de cada signo, ser conscientes de que ese Sol se encuentra en ese signo, ver los aspectos que recibe ese Sol. Por ejemplo, el Sol en Libra sin ningún aspecto, que está en caída porque el Sol en Aries está exaltado, mientras que el Libra está en caída. Es un Sol que sin ningún aspecto va a estar débil y entonces va a potenciar lo negativo o los rasgos de la indecisión de esa persona libriana o de la indefinición, etcétera. Obviamente que el Sol, si está en la casa 1, que encontramos a un Sol fuerte, va a manifestarse con más fuerza, porque cualquier planeta en la casa 1 gana fuerza, porque ese ascendente tiene que ver con la personalidad. La persona tiene la capacidad de capitalizar lo positivo de ese planeta. Obviamente que si el planeta recibe tensiones, también va a ser conflictivo o hay que resolver ciertas problemáticas, pero siempre el ascendente es fuerte, siempre el Sol es fuerte. Entonces son los pilares a través de los cuales observamos la carta natal. Después la luna vemos los deseos, el inconsciente, el humor, fundamental para las mujeres o para la fertilidad o también para el humor, para los mismos hombres, y es la otra cara de la carta natal, la luna. Si tiene el Sol en Cáncer y la luna en Acuario, que la luna tiene que ver con los deseos, en Acuario va a ser mucho más libre, mucho más independiente, mucho más autónoma, le va a costar atarse. Y el Sol en Cáncer naturalmente pide a la persona que forme una familia, que forme un hogar, tiene que ver con los orígenes, con la patria. Entonces tal vez la persona es feliz formando un hogar en un lugar exótico o a través de una compañía que esté siempre en movimiento. Imaginémonos una persona que trabaja en un circo, por decir un ejemplo X, la comunidad es canceriana, pues todos pueden conocerse, pueden convivir, pero siempre están en movimiento, que tiene que ver con esa luna acuariana o una luna sagitariana, que disfruta mucho de los viajes largos. Entonces la luna le da el contrapeso. Si el Sol y la luna están en signos compatibles, va a ser mucho menos conflictivo lograr armonizar esas energías que si los signos son diferentes entre sí, que tienen características disímiles. Así que esas son las formas. Prestar atención a la principal casa astrológica, que es el ascendente, el principal planeta, que siempre es el Sol, independientemente que la luna tenga una fuerza también gravitacional enorme, que es la contracara, o es lo que complementa a ese Sol, y después la conjunción como el aspecto más poderoso, sobre todo si se da al Sol o sobre todo si se da al ascendente. Cuando un planeta está conjunto al propio ascendente, que es la cúspide, gana una fuerza mayor aún que si, por ejemplo, la persona tiene el ascendente en el grado 8 de Aries
y el planeta está en el grado 20, no es lo mismo que si el planeta está en el grado 9, que está conjunto a la cúspide. Básicamente este video de todas formas es para las personas que ya tienen un manejo o un conocimiento de la astrología, de qué forma uno observa y va detallando. Repito el ejemplo, he conocido personas piscianas con un ascendente suave como Géminis y con ciertos planetas como Marte sobre todo, o Urano o el Sol, que les da una personalidad y una forma de ser que está conjunto al ascendente, que muchas veces gana más fuerza que el propio ascendente. Entonces uno observa esa persona con una fuerte voluntad o una forma de ser muy aguerrida o muy cuestionadora y tal vez tiene un ascendente más suave, más liviano, pero con ese planeta gana esa energía que se proyecta en la propia personalidad del sujeto, dando como resultado que ese planeta sea completamente poderoso para la persona. Así que estas son algunas características. Obviamente lo mejor es la práctica, conocer a las personas, conocer las cartas natales, tener a la persona enfrente, percibir su energía, percibir su temperamento, y de esa forma es la mejor forma de aprender astrología, más allá que la parte teórica de los libros, que es la información que después tiene que llevarse a cabo a través de la práctica concreta con las personas de carne y hueso.